Bueno, vamos a comenzar con sistemas de referencia. ¿Se acuerdan? Sí, que la primera ley de Newton nos exigía que elijamos un sistema de referencia en el cual se verificaba ese enunciado que todos conocen como ley de inercia. En esos sistemas de referencia vale la segunda ley, o sea, se verifica que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y todas las fuerzas que aparecen en, en los problemas de dinámica, cuando uno trabaja con sistemas de referencia inerciales, tienen su par de interacción. Eso, las cosas que vemos, es cada uno de estos ítems son la primera ley, la segunda ley y la tercera ley. Bien, a todos los fines prácticos, ¿sí? Una vez uno me preguntó, bueno, ¿cuál es el sistema de referencia que uno tiene que usar? Bueno, para tiempos cortos, uno usa un sistema de referencia fijo a la Tierra, ¿sí? Tiempos cortos con respecto a la rotación terrestre. Para tiempos largos, de observaciones largos, uno tiene que usar sistemas de referencia fijo a las estrellas. Si ustedes tuviesen la oportunidad de pasar una noche en vela, lo que ven es que las estrellas rotan, ¿sí?, alrededor nuestro. Y eso es porque nosotros rotamos. Así que en general, para un problema complejo del tiempo de duración muy elevado, 24, 48 horas, uno usa un sistema de referencia fijo a las estrellas. Ahora, el problema es que no todos los sistemas de referencia eh, son, digamos, uno puede diferenciar los distintos sistemas de referencia y dice, bueno, yo tengo este sistema de referencia inercial, tengo este otro sistema de referencia inercial. Bueno, digamos, todos los sistemas de referencia inerciales, ¿qué condición cumplen? Bien, en general, si uno conoce un sistema de referencia, cualquier otro sistema de referencia inercial va a moverse con velocidad constante respecto del anterior. Es decir, ok, ninguno está acelerado respecto del otro. Eso es lo que está diciendo. Y además, ¿sí?, dos sistemas de referencia inerciales, ¿sí?, si tenemos dos sistemas de referencia inerciales, entonces se van a verificar las transformaciones de Galileo que hemos visto en las clases anteriores. Eso siempre y cuando las velocidades relativas, ¿sí?, que involucradas sean menores a la de la luz. Bien, vamos a tratar de ver cuándo es que cómo se trabaja en un sistema de referencia no inercial. Vamos a primero tratar de definir qué significa un sistema de referencia no inercial y cómo reconocerlo. Bien, supongamos, perdón, salí por el final. Eh, un sistema que está acelerado respecto a un sistema inercial, ¿sí?, eso se lo llama un sistema de referencia no inercial. Eh, Veamos así, para que entiendan un poquito. Si tenemos un sistema de referencia, vamos a sumar O, es un sistema de referencia que voy a suponer inercial, O' es un sistema que está acelerado respecto de O, ¿y cómo lo sé? Y bueno, porque si hago la descripción del movimiento desde el sistema O y desde el sistema O', el sistema O', ¿se acuerdan? Esto era la transformación de Galileo, habíamos hecho la cuenta, teníamos que la posición era esta, la velocidad, y esta era la aceleración. Entonces tenemos, miren, que cuando O' está acelerado respecto de O, las aceleraciones que uno puede detectar desde el sistema O y desde el sistema O' ya son distintas. Los vectores de aceleración. Por lo tanto, ¿sí?, esto es un sistema de referencia no inercial. ¿Y por qué? Miren, O es inercial y O' está acelerado respecto de O, ¿sí? Varía esta relación. Ahora, cuando nosotros aplicamos una fuerza F que se debe a una interacción a la partícula, en el sistema de referencia O,
¿sí? El producto de masa por aceleración, miren, lo único que multiplico todo esto, el producto de la masa por aceleración es justamente la fuerza neta. Entonces, desde el sistema de referencia O, M por A es F. Pero vean que me queda acá una suma, ¿sí? Entonces, si yo creo en las leyes de Newton, ¿sí? El producto de la masa por la aceleración, vean que ya no es la fuerza que representa la interacción, sino que aparece otro término. Otro término. ¿Y eso qué significa? Bien, veamos. Tengo un sistema de referencia inercial. En ese sistema de referencia inercial tengo una fuerza. La aceleración es proporcional a la fuerza, ¿sí? Según la ley de Newton. En un sistema de referencia no inercial, ¿sí? Que está acelerado respecto de O. Tengo la fuerza. La aceleración ya no es un vector paralelo a la fuerza. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Sí, eso es lo que está diciendo esta expresión. Cuando yo voy a tener ya esta cosa que verificábamos antes, el sistema de referencia inercial, ya no ocurre. La aceleración ya no tiene por qué ser paralela o, digamos, proporcional a la fuerza neta. Porque aparece, esta es la aceleración del sistema de referencia o prima respecto al sistema de referencia inercial. Bien, ¿cómo es que se trabaja con un sistema de referencia no inercial? Si tengo un sistema de referencia no inercial, cuando hago el diagrama de cuerpo libre, pongo las fuerzas que tienen interacción, tengo que colocar, ¿sí?, lo que se llama una fuerza ficticia, es una fuerza inventada, ¿sí?, inventada, que vale menos la masa por la aceleración del sistema respecto de un sistema de referencia inercial, para que pueda escribir la segunda ley de Newton en un sistema de referencia inercial, no inercial. Entonces, cuando uno trabaja en un sistema de referencia no inercial, lo que hace es hacer el mismo diagrama de cuerpo libre que hicimos antes de un sistema de referencia inercial, pero agregarle esta fuerza que es una fuerza que no existe, es simplemente que aparece porque estoy parado, estamos parados haciendo la descripción en un sistema de referencia que está acelerado. Esta fuerza se calcula siempre como el producto de la masa del cuerpo por la aceleración del sistema respecto al sistema de referencia inercial. Y de esta manera, si tengo colocando la resultante de las interacciones más la fuerza ficticia, eso es el producto, eso va a dar la masa por la aceleración. Esta es la segunda ley de Newton extendida a un sistema de referencia no inercial. Bien, ¿eso qué me indica? Que yo puedo trabajar, ustedes pueden trabajar en un sistema de referencia no inercial solo en el caso que conozcan la aceleración de ese sistema respecto de un sistema de referencia inercial. Ahora, hay que tener en cuenta que las fuerzas ficticias no tienen par de interacción. Es decir, no le podemos, no vale la tercera ley de Newton para estas fuerzas, porque son fuerzas inventadas. Y por otro lado, las fuerzas ficticias se deben representar en el diagrama de cuerpo libre. Cuando trabajamos en un sistema de referencia no inercial, la fuerza ficticia tiene que estar en el diagrama de cuerpo libre. Ya sé que no existe, la tenemos que agregar, pero para nosotros el principio de superposición nos da F más F estrella. La fuerza ficticia, vean que acá la estamos colocando, ¿sí? Para nosotros la interacción total va a ser la masa por la aceleración primada. Entonces ahí tiene que aparecer. Bien. Después, ¿cómo se resuelve? Igual que un problema de dinámica. Igual que los problemas que estuvimos viendo hasta ahora.
¿sí? O sea, en un sistema de referencia no inercial, lo único que necesitamos es conocer la fuerza ficticia. A ver, ustedes conocen la fuerza ficticia, ¿sí? La han sentido muchas veces cuando el auto dobla, ¿sí? Nosotros estamos arriba del auto y tendemos, ¿sí?, a seguir nuestro movimiento rectilíneo y nos vemos que somos impulsados, ¿sí?, hacia un costado. Bueno, eso es lo que ustedes llamaban cuando doblan la fuerza centrífuga, es justamente la fuerza ficticia que tengo que agregar porque estoy parado dentro del auto que está rotando, para poder explicar por qué me despide el auto. Entonces, estas fuerzas son muy reales para nosotros, son muy reales. Estas fuerzas ficticias son extremadamente reales. Explican por qué los huracanes en el hemisferio norte giran en un sentido y en el hemisferio sur giran en el sentido contrario. Explican por qué la costa uruguaya, es el río de la Plata en la costa uruguaya, es transparente el agua y nosotros tenemos sedimento. O sea, para la persona que vive en un sistema de referencia no inercial, ¿sí?, las fuerzas ficticias son fuerzas reales, aparecen, ¿sí?, las sentimos. No nos damos cuenta de que, ¿por qué? Porque nuestra percepción olvida, la Tierra es muy grande, y nos olvidamos que está rotando. Nos acordamos porque el día dura 24 horas y eso, entonces tenemos un ritmo, pero eh, para el caso de las fuerzas, de las interacciones, los efectos de los cuerpos moviéndose sobre la Tierra, muchas veces nos olvidamos que estamos rotando y entonces aparecen estas cosas que nos hacen pensar. Si, nos hacen pensar y nos revelan que está rotando. Si ponemos un péndulo, por ejemplo, si ponemos un péndulo, si vieron los videos del Dr. Hume, al principio del video colocan un péndulo, ¿sí?, pone en movimiento un péndulo y después, durante el tiempo, digamos, de observación, cuando terminaron de ver el video, les mostró que el péndulo estaba rotado, ¿sí?, respecto del suelo. Bueno, eso es lo que se llama un péndulo de Foucault, y eso se debe a que la Tierra gira, pero el péndulo no. El péndulo queda fijo respecto a un sistema de referencia, eh, fijo a las estrellas, pero rota porque la Tierra rota, ¿sí?, rota el suelo. Bueno, ese tipo de cosas nosotros vamos a aprender a trabajarlas en algunos ejemplos muy, muy simples, ¿sí?, muy, muy simples, pero desde ya, esto es muy complicado, muy, muy complicado. Es como tratar de caminar la calecita. ¿Se acuerdan? Si ustedes alguna vez caminaron, si subieron una calecita, recuerdan haber subido una calecita, saben que pueden moverse fácilmente si se mueven en dirección circular, manteniendo, si quieren caminar, manteniendo la distancia al centro de giro constante, ustedes se pueden mover relativamente bien. Pero cuando se mueven hacia afuera o hacia adentro, ¿sí?, ya se les hace complicado, se tienen que sujetar. Si recuerdan ese sentimiento, bueno, lo que aparece ahí es una fuerza ficticia. ¿Y aparece por qué? Y aparece porque cuando queremos, por ejemplo, me quiero alejar, ¿sí?, quiero caminar hacia afuera de la calecita. Mi pie está a una distancia de, cuando levanto el pie y lo pongo adelante mío, voy a dar un paso, el pie se va a alejar del centro de la calecita y va a apoyar en un punto que tiene una velocidad distinta que la que tiene mi otro pie. Entonces va a querer adelantarse y ahí aparece, ¿sí?, esa fuerza que nos tira hacia un lateral. Bueno, esa se llama Coriolis, ¿sí?, y nos aparece simplemente cuando nos movemos en un sistema, ¿sí?, que gira como si fuese una calecita. Hay que tenerla en cuenta, ¿sí?, si uno quiere caminar una calecita. Bien, pero el tratamiento que nosotros vamos a hacer siempre es de esta forma. ¿Qué digo? Puede ser, la fuerza ficticia es compleja, es muy, muy compleja, ¿sí?
Si tienen dudas cómo resolver un problema, resuelvan un sistema de referencia inercial y después pásenlo el resultado a un sistema de referencia no inercial. Yo hice eso toda mi vida. Me pedían que resuelvan un sistema de referencia no inercial y yo no entendía porque para mí las tres leyes de Newton son la receta. Entonces lo que hacía era resolverlo en un sistema de referencia inercial y después, ¿sí?, trasladarlo, una vez que yo ya sabía, que conocía todo, lo había resuelto, lo pasaba a un sistema de referencia, pasaba la solución al sistema de referencia no inercial y listo. Recomiendo, en el caso que le cueste, digamos, el concepto de sistema de referencia no inercial, que hagan eso, ¿sí? Trabajen siempre un sistema de referencia inercial, salvo que, ¿sí?, sea indispensable. La solución la escriben en el sistema de referencia no inercial. Salvo que sea indispensable, es algo que le digan, señor, trabájelo desde acá. Entonces, uno está obligado.